porque Él nos permite poder alabarle. Yo creo que cada uno de nosotros nos gozábamos en medio de la alabanza, poder tener esta oportunidad de decir, Señor, te necesito a ti. Y en su misericordia el Señor está aquí. Así que damos gracias al Señor por ello. En esta tarde quisiera compartir con ustedes sobre algo que me ha llevado a meditar y a lo mejor ustedes también lo han hecho, que tiene que ver con que, bueno, cada vez que nosotros comemos o nos alimentamos de algún fruto, algún elemento natural, por supuesto, no siempre pensamos en el proceso que se desarrolló para llegar a estar en nuestras manos, ¿cierto? Nosotros tenemos la naranja, la pelamos así sin consideración de que hubo algo detrás para que llegara a estar así, o distintos frutos que podemos gozar en el verano sobre todo, que se dan solamente en esta época y otros que se dan durante todo el año. Y, por ejemplo, yo buscaba y veía sobre algunos elementos. El primero, el cerezo. No sé si usted ha escuchado de cómo es el proceso del crecimiento de un cerezo. Y es una planta que se debe plantar su semilla entre otoño e invierno, pero para que dé fruto tiene que pasar hartos años. No es que lo plantamos hoy día, sino que un primo plantaba cerezos y él me decía mínimo 4 años, me decía, para que dé el fruto. Y de ahí ya comienza a dar frutos constantemente. Yo decía, 4 años, yo decía, ¿y de qué te sirve esperar 4 años? Me decía, por supuesto, pues me decía, si uno gana plata. Él me lo mencionaba de esa manera. Pero era un proceso súper largo para que para que apareciera este fruto. El otro es el choclo. ¿A quién le gusta el choclo? ¿Cuánto hemos disfrutado del pastel de choclo, la humita, todas esas cosas en el verano? Los porotitos granados. Y qué rico. Y el choclo también tiene un proceso, si bien no se esperan 3 años para que dé un fruto, sino que son entre 100 a 150 días, se dice, y debe ser sembrado en época de calor. Necesita mucho sol el maíz para poder crecer. No sé si usted ha visto que a veces uno pasa por lugares, allá en mi campo me pasa, cuando uno pasa por ciertos sectores, yo no tengo sembrado nada, pero uno pasa por ciertos sectores que hay nada, así tierra, y después los días después, así unas matas de choclo. Y yo, ¿de dónde salieron? Y es porque es un proceso medianamente rápido y rico por lo demás. Pero el choclo tiene una particularidad, yo creo que todos los sembrados también la tienen, pero leía que el choclo tiene que estar a una distancia de 50 centímetros y se siembran entre 2 a 3 semillitas. Y también no a cualquier profundidad, sino que tiene una profundidad determinada, que no me acuerdo la verdad, pero tiene una profundidad determinada. Y yo decía, mire qué riguroso es, cómo es el proceso para que este choclito, uno se lo come nomás. Y dice, deme los bonitos caseros, por favor. Y nada más, ¿cierto? Y también pensaba en otro elemento que gozamos mucho, a mí me encanta, que es el arroz. También el arroz tiene un proceso, uno lo ve en el envase, no se creó ahí. También hay un proceso de siembra, un proceso de cultivo, de cosecha. Dura su proceso de crecimiento alrededor de 3 meses, dice que entre junio a agosto, de junio a agosto, pero que a diferencia de otros tipos de siembra, el arroz necesita no solamente hidrógeno y oxígeno, sino que necesita dentro de todo su proceso nitrógeno, fósforo, magnesio, azufre, potasio también, carbono. Yo decía, ¿y cómo le ponen eso? Ni idea. Pero decía que para que el arroz pudiese ser fructífero, pudiese tener un óptimo rendimiento, tenía que contener todos esos elementos. ¿Usted sabía eso? Yo tampoco. Y cuando yo dije, mira, y más encima cuando es el periodo de cosecha tiene que haber una selección de sus granitos. No es llegar y ya, sí, sácalos todos al paquete. No es así, sino que tiene que haber una selección de los granitos. Y es así como podemos entender nosotros que sembrar no es cualquier cosa.
Muchas veces hemos escuchado la palabra de la siembra y la cosecha. ¿Lo ha escuchado usted? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Se dice que sembrar es un acto de arrojar o esparcir semilla en la tierra. Simplemente eso. Sembrar, plantamos la semillita y sabemos que algo viene después. Y cosechar es recibir, ¿cierto?, ese fruto que nosotros estábamos esperando de esa siembra. Pero ¿qué pasa entre medio? ¿Qué pasa entre medio de eso? Porque a veces pensamos, no, si yo sembré esto, tengo que cosecharlo, ¿cierto? Si yo lo sembré, me corresponde, Señor, si yo lo hice. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe qué? Se nos olvida muchas veces el proceso de cultivo. Y cultivar se define como dar a la tierra y las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Si no hay cultivo, no va a haber cosecha. Mire qué interesante. Aunque hayamos sembrado la mejor semilla, si no hay cultivo, no va a haber cosecha. Y quiero que vayamos viendo cada una de estas etapas. Cada una de estas etapas vamos a ir analizándolas. Y la primera es la etapa de sembrar. Y para sembrar, lo primero que nosotros tenemos que considerar es qué vamos a sembrar, ¿cierto? No, aunque tenga el terreno, aunque tenga el dinero, aunque tenga... ¿Pero qué siembro? Tiene que haber una selección, tiene que haber un análisis, ¿cómo se llama? Como búsqueda de mercado, no sé, tiene otro nombre. Y ir identificando qué es lo que yo quiero sembrar. Y quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 23, donde tenemos dos opciones. Gálatas 5, del 19 al 23, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primero, en nuestra vida está cargada de distintas acciones, situaciones, palabras que repercuten en el futuro. Cosas ya sea que nos hayan dicho, que nos hayan hecho, que siembran algo en nosotros y que provocan algo futuro. O incluso cosas que nosotros hayamos hecho o dicho y que repercuten de alguna manera en el futuro. Y esas cosas tienen que ver con lo que nosotros vamos sembrando. Y como leíamos en la palabra, hay dos opciones para sembrar. Hay una semilla buena y una semilla, ¿cómo sería la otra semilla? Mala. Y esto uno lo sabe, uno no dice, no, hoy día tengo ganas de sembrar lascivia. Nadie dice eso, ¿cierto? Nadie, jamás lo diríamos. Y uno al tiro dice, no, pero esas cosas es demasiado. Pero ¿sabe qué dice en uno de los últimos versículos que habla de las obras de la carne? Dice, y cosas semejantes a estas. A veces nos quedamos solo con esas y decimos, no hago ni una, yo no hago ni una. Pero dice cosas semejantes a estas también. También son aquellas cosas que tenemos que tener cuidado. Y bueno, vamos a hablar un poquito primero de la semilla buena. La semilla buena es aquella que se origina del Espíritu Santo. Es aquella que nace de esa comunión con el Señor.
de esa relación constante con nuestro Dios, de que producto de esa relación constante podemos nosotros tener cualidades semejantes a Cristo. Por lo tanto, si somos semejantes a Cristo, vamos a sembrar amor, vamos a sembrar paz, vamos a sembrar gozo, vamos a sembrar buenas palabras también, buenas actitudes. Hay palabras motivacionales que nosotros sembramos en los otros. Hay ideas que sembramos en los otros, ideas importantes. A veces nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene poder y con simple decir a alguien, confía en el Señor, eso es una idea espiritual que sembramos en el otro. Y si nosotros también hiciéramos eso con nosotros mismos, también estamos sembrando una idea importante en nosotros de confianza en nuestro Dios. Incluso, como le decía, nuestras actitudes de amabilidad, vamos sembrando, sembramos amabilidad, sembramos generosidad en el reino de Dios, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Quiero que leamos en Malaquías 3:10, hay una promesa respecto a esto, que es muy bonito. Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimentos en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay una bendición. Hay bendición para aquel que lo hace también con ese corazón. Si bien hay distintas posturas, incluso en el mundo cristiano referente a esto, yo creo que aquellos que cuando ofrendamos delante del Señor lo hacemos sabiendo de que, incluso primero lo hacemos por gratitud. Yo creo que es raro que alguien diga, Señor, voy a ofrendar esto porque quiero que mañana tener el doble. Yo creo que no es así. Por lo general uno ofrenda en gratitud, Señor, yo te doy porque te corresponde, porque esto tú me lo diste primero. Y no hay nada más que hacer, Señor, así como, ¿quién soy yo para no hacerlo? A veces a lo mejor no podemos, andamos más justitos, pero cuando podemos y cuando nos organizamos, ofrendamos y lo hacemos con gratitud. Pero sepa que eso trae fruto. Dice el Señor, probadme en esto. A mí me gusta esa parte. Cuando dice, probadme. O sea, ¿quieres ver que hay bendición? Hazlo. Si usted quiere probarlo, hágalo. Se lo recomiendo. Hay bendición en bendecir la casa del Señor. Y como le decía, estos son algunos ejemplos de esa semilla que puede ser buena. Algo que nosotros, si decidimos sembrar algo bueno, podemos sembrar alguna de estas cosas. Una buena idea, una buena palabra, una buena acción, ofrendar, ayudar al otro. Son siembras que hacemos, incluso con nosotros mismos. Pero también está la otra semilla, que como le decía, que leíamos ahí en Gálatas, a veces nos quedamos con toda esta cantidad de acciones que se mencionan, pero dice cosas semejantes, y cosas semejantes también puede ser acostumbrarnos a declarar miseria, acostumbrarnos a lo mejor a ser groseros, acostumbrarnos a reírnos de cosas que no se deben, de burlarnos de cosas que no se deben. O el mismo chisme siembra una idea. ¿Sabe que a veces hay gente que no tiene idea de otra persona y una sola? No, si yo supe que es súper pesada la hermana Lisette. Y ahí el que me mire va a decir, yo supe que era pesada. Y a lo mejor nunca ha hablado conmigo. No sabe nada que sí soy re pesada. Pero hay ideas que se siembran en los otros y que pueden ser negativas. Y eso tenemos que hacerlo consciente. Tenemos que ser conscientes qué idea estoy sembrando en el otro. Lo que estoy diciendo sirve de algo. Sirve de algo. Lo que estoy haciendo. Vivir a lo mejor acostumbrado a la pobreza, no importa un poquitito nomás. No acostumbramos a hablar en chiquitito. La comidita, la faldita. ¿Por qué no cambiar esa actitud y comenzar a sembrar también en grande?
sembrar en los demás también en lo posible. Y ahí vemos lo primero. O sea, cuando uno está dispuesto a sembrar, lo primero que tiene que hacer es decidir qué va a sembrar. Hacer consciente el qué vamos a sembrar. ¿Qué quiero sembrar? Sembrar lo bueno, sembrar lo malo y pedirle al Señor también sabiduría. Señor, guíame a poder sembrar aquello que es bueno. Guíame que mi semilla sea una semilla buena. Y ahí una vez que ya sabemos y determinamos lo que queremos sembrar, pasamos a lo siguiente. ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a sembrar? Y aquí hay una parábola hermosa en Mateo 13, que la vamos a leer también. Del 3 al 8. Mateo 13, del 3 al 8 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Hasta ahí. Vemos que si bien esta parábola el Señor la utiliza y la explica más adelante, comparando esta semilla con la palabra del Señor, ¿cierto? Donde sembramos la palabra del Señor, donde es sembrada y en el fondo somos nosotros. ¿Cuál es la tierra en la que va a ser sembrada su palabra, va a ser recepcionada? También este es un ejemplo concreto de cómo una semilla puede crecer. Es un ejemplo real, concreto. Recuerden que las parábolas del Señor utilizaba ejemplos de algo cotidiano para enseñar una verdad espiritual. Y este ejemplo concreto nos va diciendo, o sea, ¿dónde tú quieres sembrar aquello que ya determinaste que vas a sembrar? ¿Dónde? ¿Lo quieres hacer en un lugar que sea visible, que cualquiera lo pueda pisotear? ¿Que cualquiera a lo mejor pase y se lo coman las aves, como decía la palabra, en ese camino? ¿Lo quieres sembrar en un lugar donde no pueda echar raíces y se queme? ¿Lo vas a sembrar a lo mejor en un lugar, decía, lleno de espinos, donde las espinas crecen más que el mismo fruto y lo ahogan? O también está la opción, que yo creo que todos nosotros queremos, es sembrarlo en buena tierra, donde realmente crece y donde realmente hay un fruto. Puede que sea una semilla muy buena, pero en una tierra equivocada. Recuerdo un joven, hace años atrás, que él me contaba que él le gustaba predicar, y decía, donde yo voy, predico. Y voy en la micro, en el metro, y me dice que un día él se acercó a unos muchachos en una plaza y le empieza a hablar de Dios y saca su Biblia, y el joven lo escuchó, y después de que le habló todo el rato, el joven le dijo, ya, pásame todo. Lo asaltó, le robó todo lo que andaba trayendo. Y yo decía, qué injusto. Yo decía, qué injusto, pero Señor, si estaba haciendo algo bueno. Y él estaba súper angustiado. Y yo me acordaba ahora, en ese momento no tenía palabras, pero yo decía, qué pena por ti. Así como, pero uno dice, ¿por qué pasó eso? ¿La semilla era mala? No. La semilla era maravillosa, perfecta. Pero la tierra no era la correcta. Tal vez no era el momento. Porque quizá en esta emoción uno de joven a veces hace locura y tiene arrebato y no, vamos a ir para allá y a lo mejor el Señor no quiere que haga eso. Entonces a veces uno dentro de su inmadurez toma ciertas decisiones sin ni una mala intención. Tampoco lo juzgo porque yo cuántas cosas hice y el Señor tuvo misericordia, pero sabe que a veces tenemos
la semilla correcta y no sabemos en qué tierra plantarla. Tenemos la semilla de la palabra, tenemos una semilla que queremos plantar de bondad, tenemos la semilla, a lo mejor quiero ahorrar para tal proyecto, pero resulta que ese no es el proyecto que el Señor quiere. Entonces tenemos que identificar la tierra correcta, la tierra que el Señor quiere que nosotros plantemos. El siguiente punto, ya llevamos el primer punto que era sembrar, el segundo que se nos olvida, cultivar, y le recuerdo la definición de cultivar: dar a la tierra y las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. No pasamos a cosechar el tiro, sino que debemos cultivar. Y en cultivar estuve buscando versículos porque era difícil como encontrar algo que hablara de esto, así como que ahondara, y encontré uno bien bonito en Proverbio 24, versículo 30 y 31. Recuerde que cuando cultivamos es el proceso de espera antes de la cosecha, cómo cuidamos nosotros nuestras semillas. Y dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mire lo que puede hacer la pereza. A pesar de que al parecer él sembró. Al parecer él hizo todo lo que tenía que hacer al inicio, pero algo pasó. Y fue una pereza. Vino esta pereza que no le permitió cultivar como correspondía. Se llenó de espinas, se llenó de maleza, se derrumbó la cerca que protegía toda su plantación. ¿Iba a ser posible cosechar? No iba a ser posible. Y la pereza intermedia, la pereza dentro de este proceso, puede provocar que crezcan cosas que no deseo o que dañan el fruto que espero. Hay veces que sembramos algo, pero resulta que entre medio dejamos que pasen cosas y ponemos atención a otras cosas. Permitimos cosas y dañan todo ese fruto que está creciendo. Y también puede pasar que se pierdan las ganas de esforzarse. ¿Le ha pasado que a veces o está orando por algo? A mí me ha pasado, a veces estoy orando por esto, y en el proceso ya no fue. O se me olvidó y después pereza. Y nunca vi fruto. Señor, yo te lo pedí, pero el Señor me dice, pero recuerda que era un cerezo ese. Era más tiempo el que tenías que orar y no lo hiciste. Y pasa que a veces no hay más fuerzas para la cosecha. Porque a veces nosotros podemos orar mucho, pero en el proceso somos despectivos con alguien, o me creo mejor que alguien. Puedo ayudar por un tiempo, pero después creció la indiferencia. Ya me da lo mismo que lo hagan otros. Si hay más personas. Estudié un tiempo, pero no, lo voy a dejar hasta ahí nomás. Congelo, si ya, ahora me voy a dedicar a otra cosa. No alcanzamos a recibir el fruto. Ofrendé algunos meses, pero después no, me lo gasté en otra cosa. Perdóname, Señor. Después doy el super diezmo más adelante. O también de motivar a las personas, pasé a lo mejor a ignorarlas. No, ya me cansé, me dejó hasta aquí. Todos los días le decía que el Señor te bendiga y después ya no. Mejor ni lo saludo. Pasa, ¿o no? Pasa, ¿cierto? Y a veces decimos, ¿por qué no hay cosecha? Y es porque algo está pasando en el cultivo. Es esencial, mis hermanos, que en lo espiritual también reguemos aquella siembra que hicimos. Limpiemos lo que pueda contaminar nuestra buena semilla.
Incluso a lo mejor vamos a tener que poner un palito al lado para que no se enchueque. ¿Ha visto que a veces eso le hacen a las plantas? Y a veces hay que hacerlo. Y personas súper atentas, no, esto hay que hacer algo así. La otra vez fue mi suegra a mi casa y me arregló todas las plantas. Me dijo, ¿qué esta planta? Sí, yo la dejé nomás, porque mi don no es mucho de las plantas. Pero ahora están bonitas todas, ahora hasta les converso. Pero ella le hizo, las cambió de macetero, les puso tierra y ahí estaba llena de tierra ella, pero no le importó porque ella ama eso, ama jugar con plantas. Entonces, y dejó todas las plantas espectaculares, porque sabía lo que había que hacer, sabía que había que limpiar, sabía qué es lo que había que quitar, qué tierra necesitaba tal planta. Me dejó anotado incluso cada cuánto tenía que regarlas. Entonces, hay que interiorizarse. O sea, si yo estoy sembrando en algo, también tengo que estudiar sobre ese algo para poder cultivarlo bien, porque resulta que a lo mejor sembré cerezos, pero lo estoy cultivando como choclos. No se me van a dar. No va a pasar nada con la cosecha. Y a lo mejor trabajé y me esforcé, pero no lo hice en el tiempo que correspondía, no lo hice con las herramientas que correspondían, no le eché los fertilizantes a lo mejor que correspondían. Y uno dice, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué no lo hice de la manera adecuada? Así que tenemos que tener ojo. Y también en la parte de cultivar, en Proverbio 24, por ahí cerquita, dice, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Es como aquel que dice, ¿y yo? Y le dicen, si no hiciste nada. Esa es la paga del perezoso. ¿Quieres ser un perezoso? No, yo creo que ninguno de nosotros queremos ser perezosos, sobre todo en aquello que queremos ir sembrando en nuestra vida. No seamos como este perezoso. Y el último punto, el último paso, ya llevamos sembrar, cultivar, y el último tiene que ver con cosechar. Con cosechar, que ya es extraer el fruto o el producto de la tierra que nosotros esperábamos por tanto tiempo. Y en 2 Corintios 9:6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo quiere segar? ¿Cómo quiere cosechar? ¿En abundancia? Yo creo que todos, ¿cierto? Queremos abundantemente. Por lo tanto, ¿cómo debemos sembrar? En abundancia. Vamos a cosechar de la forma que sembremos. Si sembramos algo con amor, con gozo, con paz, con paciencia, lo vamos a cosechar de la misma manera. Si sembramos generosamente, vamos a cosechar generosamente. Recuerdo hace años atrás que con mi esposo pudimos bendecir por un tiempo a unas personas y fueron años. Y llegó un momento en que estas personas nos pasaron en un sobre todo ese dinero. Y nos dijeron, estábamos esperando este momento para entregárselos. Y era todo lo que nosotros habíamos sembrado en ellos. Y yo decía, hubieran sembrado más. y fue una bendición tremenda, porque fueron años. Y yo digo, el Señor es generoso y sabe cómo hace las cosas y en los tiempos que hace las cosas. Entonces, cuando nosotros sembramos también, imagínense cuánto más en el reino del Señor. Cómo el Señor va a ser generoso con nosotros. Cómo el Señor va a decir, mira, esto tengo para ti. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sorprendido y nos da algo y uno dice, oye, una vez hice algo parecido? Y no es coincidencia. No es coincidencia. Esa es la ley espiritual de la siembra y de la cosecha. Es así, eso es real. Por lo tanto, no pensemos que lo que hacemos es en vano, sino que va a haber una cosecha también.
Yo pensaba mientras leía este versículo, yo creo que a ustedes también les repercutió un poquitito cuando mostraban las noticias, las personas que donaron cosas en Valparaíso, en Viña del Mar, donde estuvieron los incendios, ¿cierto? Había basura que fue donada en realidad. Había gente que al parecer uno decía lo que ya no les servía, donaron. Y de cierta manera ellos van a recibir cosecha, van a cosechar. Y es lamentable porque a lo mejor era una oportunidad para poder bendecir, para poder sembrar en otro y no se hizo muchas veces de buena manera. Entonces dice el Señor que tenemos que hacer las cosas como para Él. Imagínense. Entonces yo creo que incluso cuando nosotros damos un regalo, vamos a un cumpleaños, muchas veces a mí me han dicho, lo compré pensando en mí, diciéndome la otra persona. Yo digo, ya, eso es bueno, porque quiere decir que escogió el mejor. Entonces, y uno cuando quiere hacer un regalo piensa también en uno mismo, dice, ¿cómo me gustaría esto? También pensando en ciertas características de la otra persona, pero uno dice, ¿cómo me gustaría? A mí no me gustaría que me regalaran algo así, ¿cierto? Entonces vamos nosotros pensando en el otro, vamos sembrando, sin querer queriendo, vamos sembrando en el otro, con cada una de nuestras acciones. A veces pedimos a Dios o le decimos, Señor, yo quiero tal cosa, pero resulta que no sembramos eso, nunca. Y ahí yo me acordaba cuando dice, pides y no recibes porque pides mal. Estás pidiendo algo que no sembraste. O sea, y es también una forma que nosotros tenemos para analizar. O sea, Señor, te estoy pidiendo esto, quiero esto, pero ¿he sembrado en algún momento aquello? Entonces, también pensémoslo, porque vamos a recibir y cosechar lo que sembramos primero. Y en Gálatas 6:9, vamos a leer desde el 7. Por favor, el domingo la pastora hizo un estudio bien bonito de la restauración con estos versículos también. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de sembrar el bien, no nos cansemos de cultivar el bien. Aquello que estamos o que el Señor puso en nosotros como un sueño, como una meta quizás, no nos cansemos de cultivarlo, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Y a lo mejor le tocó sembrar, como le decía, cerezos. A veces puede que sea maíz, o sea un naranjo, sea quizás qué tipo de fruto, espiritualmente hablando, pero sea el que sea, no nos cansemos porque vamos a tener la recompensa según lo que hayamos sembrado. Cierra sus ojos, oramos al Señor. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra.